Hola, bienvenido una vez más al mundo de la química. En este momento vamos a desarrollar un eje temático relacionado con los compuestos aromáticos, cuyo objetivo fundamental es el de afianzar los estudios sobre los derivados mono, di y trisustituidos del benceno. Los hidrocarburos aromáticos también se conocen con el nombre de arílicos o cicloaromáticos. Se caracterizan por tener en su estructura una cadena cíclica no saturada de características peculiares. Muchos de ellos presentan olores aromáticos agradables, de allí su nombre. El benceno es el más elemental y quizás el más útil y que sirve de modelo su estudio para los demás miembros de este grupo. El benceno y sus derivados se pueden nombrar utilizando ciertas reglas establecidas por la IUPAC o bien sea por la nomenclatura común. Estas reglas lógicamente cambiarán dependiendo si el benceno es monosustituido, disustituido y polisustituido. Estas reglas son las siguientes en el caso de los bencenos o derivados monosustituidos, es decir, aquellos que solamente tienen un sustituyente en el carbono correspondiente que ha sustituido a ese hidrógeno que hace parte del benceno. Debemos tener en cuenta que el benceno está conformado por 6 átomos de carbono que son equivalentes. Y por esta razón se distingue solamente un tipo de derivado monosustituido. Estos compuestos se nombran primero indicando el radical y luego la palabra benceno. Aquí tenemos unos ejemplos típicos donde observamos en el primer compuesto que está el metil como sustituyente del hidrógeno que hacía parte de este carbono, y el nombre del compuesto, como me está indicando la regla, colocar primero la palabra metil, o sea el sustituyente, y luego benceno. En otras palabras, el nombre de dicho compuesto es metilbenceno. En este otro compuesto observamos que está el etil. Por lo tanto, el nombre del compuesto es etil y luego la palabra benceno, el etilbenceno. En este otro ejemplo observamos como sustituyente al isopropil. Por lo tanto, nombrar el sustituyente isopropil y luego la palabra benceno. Y en este otro ejemplo observamos el vinil y luego la palabra benceno, en este caso el vinilbenceno. Ahora, cuando tenemos derivados disustituidos, lógicamente aquí se van a distinguir diversos tipos de dichos derivados disustituidos y se pueden emplear localizadores que se distinguen como 1,2 u orto, 1,3 o meta y 1,4 para. Aquí observamos un ejemplo típico donde están los sustituyentes en la posición 1 y la posición número 2. En este caso se puede indicar con el número o bien sea con el prefijo orto, indicando las posiciones lógicamente 1, 2 en la cual están localizados los sustituyentes. En este caso podemos nombrar o dimetilbenceno o en su defecto 1,2-dimetilbenceno, indicando, como se dijo anteriormente, los hidrógenos sustituidos en cada uno de los carbonos 1 y 2. En este otro ejemplo observamos los sustituyentes en 1 y en 3. Estaría entonces, en este caso, utilizando el prefijo meta, M-etilbenceno, o bien sea las posiciones de cada uno de ellos, el 1-etil, 3-metilbenceno. Y en este otro observamos las posiciones sustituidas en 1 y 4, sería entonces para isopropilmetil, indicando que está el isopropil y el metil
en la posición número 4, benceno. En este caso, nombrando con los números, los localizadores específicos, sería el 1-isopropil, 4-metil-benceno. En los derivados trisustituidos debemos tener en cuenta que se distinguen en la posición de ellos, lógicamente, los diferentes tipos de derivados trisustituidos. Caso concreto, cuando está en el 1, 2 y 3 sustituido, o vecino, cuando está en 1, 2 y 4, se dice que es asimétrico, y en las posiciones 1, 3 y 5 serían simétricos. Un ejemplo de un compuesto vecinal, es decir, que están uno a continuación de otro en cuanto a los sustituyentes se refiere. En las posiciones 1, 2 y 3 hay 3 grupos nitro, sería el prefijo tri, nitro y la palabra benceno. En este está en 1, 2 y en el 4. Ahí están las numeraciones, los 3 grupos, que sería el prefijo tri, nitro, benceno. O, en este caso, un benceno, un derivado bencénico asimétrico. Y en la posición 1, 3 y 5 están los 3 grupos nitro. Por lo tanto, sería 1, 3, 5, trinitro, benceno. Cuando hay sustituyentes, lógicamente, diferentes, se nombran teniendo en cuenta el orden alfabético. Aquí tenemos, en el caso de, en la posición 4 está el cloro, en la posición 2, siguiendo el orden alfabético, está el etil y en la posición número 1 está el metil. En otras palabras, el compuesto recibe el nombre de 4 cloro, 2 etil, 1 metil, benceno. Este otro compuesto observamos en la posición 1 y en la posición 4 hay 2 grupos etil. Se utiliza el prefijo di, sería 1, 4, dietil, y en la posición número 2 está el metil y la palabra benceno. En este otro ejemplo, siguiendo la misma alocución en cuanto al orden alfabético, tenemos que en la posición número 2 está el bromo, en la 1 está el cloro y luego el 4-metil benceno como sustituyente. Existen otros derivados del benceno, los cuales se les pueden nombrar de acuerdo a la nomenclatura común. Caso concreto, está la anilina, el ácido benzoico, el fenol, el estireno y la benzofenona, como ustedes lo pueden allí observar, y como también tenemos aquí en última instancia el benzaldehído. Teniendo en cuenta lo anterior, entramos a afianzar los conocimientos mediante el siguiente compromiso, en el cual me entregan la estructura para que le dé el nombre correspondiente de acuerdo a las reglas establecidas anteriormente, y en esta segunda pregunta me entregan el nombre para escribir la estructura. En este caso, la estructura del clorobenceno, nitrobenceno, del metadimetilbenceno, el 1,2-dietil 3-metilbenceno y el 1,4-dimetil 2-etilbenceno. Yo espero que les haya quedado claro esta explicación en el mundo de la química. Estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia. Nos vemos en el próximo evento y muchas bendiciones para todos ustedes.